buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto que nos puedas acompañar nuevamente en estos espacios que hemos nombrado Momentos con Dios. Son cápsulas donde estamos aprendiendo de la palabra de Dios de una manera distinta y que ponemos en práctica para que sea un poco más dinámico de aprender. En esta tarde yo quiero que leamos juntas Juan capítulo 12 del 1 al 11 y dice lo siguiente. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Se dan cuenta lo que hizo María? Jesús le había resucitado a su hermano hacía unos pocos días. ¿Cómo no iba a estar ella agradecida con Jesús por ese gran milagro que había hecho en la familia de ellos? Entonces, ella decidió entregarle lo más preciado que ella tenía. Yo creo que en muchas ocasiones a lo largo de nuestras vidas o hemos leído ese versículo o lo hemos oído. Yo quiero que hagamos un poquito de historia para que comprendamos el valor, el significado del valor que tenía esa esencia, ese perfume. En aquel entonces, obviamente no se contaba con aparatos de laboratorio sofisticados, no se habían inventado las torres de destilación, ni de enfriamiento, ni condensación, para poder llevar a cabo un proceso de separar aceites esenciales de las plantas, que era con lo que se hacían los perfumes. Para que tengan una idea, más o menos tenían que juntar el equivalente a unas 50 libras de nardo para ponerlas sobre vapor y que ese vapor subiera y luego ese vapor lo pudieran condensar y convertirlo en agua para luego separar las dos capas que quedaban al final, que era un agua con aroma a nardo y el aceite que quedaba flotando, y luego lo colaban de alguna manera muy artesanal. Este proceso de 50 libras de nardo, más o menos lograban sacar unos 30 gramos de aceite esencial. Y con eso tenían que fabricar perfumes. Imagínense ustedes tener 300 gramos de nardo, de aceite de nardo. Era un trabajo pues olímpico, literalmente, era de mucho tiempo. Además, para lograr sacar estos 15 gramos de aceite esencial de nardo, era un proceso que llevaba de 3 a 5 horas, dependiendo mucho de dónde se fabricaba. Y según unos relatos y estudios, estos perfumes se importaban de las montañas de la India. O sea que no solo era el trabajo de hacerlo, el tiempo, sino el traslado. Y en aquel entonces, pues, no habían aviones, no habían nada, ¿verdad? Entonces, era mucho más caro. Por eso es que Judas, cuando ve que, según él, se está desperdiciando esto, a él le molesta porque él todo lo ve en función de lo que ve en su corazón y la esencia que él es realmente. Él era un ladrón y él era un traidor. Entonces él andaba buscando el beneficio de todo lo que se podía hacer con ese perfume, mientras que en el corazón de María lo que había era gratitud y amor porque Jesús le había salvado
a su hermano, lo había resucitado. Yo no sé cómo me sentiría yo en su lugar sabiendo que resucitó a mi hermano. Después de que yo vi cuando falleció, cuando lloré, cuando me puse muy triste, o sea, era un agradecimiento y por eso nuestra esencia es la que nos va a acompañar toda nuestra vida y tenemos que trabajar en mejorar esa esencia, en no ser malagradecidos, no ser ambiciosos, no ser gente con malos principios y pocos valores, porque nuestra esencia nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Y creo yo que tenemos que empezar a modificar esta esencia para convertirla en cosas que nos beneficien, en actitudes que Dios sabe que nos van a ayudar. Porque entre más agradecido tú eres, más vas a amar a tu prójimo, más vas a compartir de lo que Dios te ha dado, sea material, sea en tiempo, sea físico, tangible o intangible. Y eso nos hace que nos olvidemos por mucho tiempo de nosotros y nos enfoquemos en algo más. Dejamos de ser egoístas porque estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Y tenemos ese deseo y ese anhelo de poder compartir con los demás y enseñarles que tenemos un Dios que sí se preocupa por nosotros, un Dios que sí hace milagros, un Dios que nos cuida. Atravesamos muchas situaciones a lo largo de nuestra vida y realmente es imposible decir que Dios no nos ha cuidado y no nos ha acompañado. Así que cada vez que de nuestro corazón salga algo que no es lo más adecuado o lo más correcto, prendamos una lucecita roja que nos diga: aquí vas mal, esto no es tu esencia, esto no está bien, porque tenemos que tratar de acercarnos a la esencia de Dios para poder ser agradecidos con Él, con el prójimo y poder ayudar. Gracias de verdad por estar con nosotras, por poder compartir estas tardes. Creo que aquí aprendemos tanto las que nos ven como las que estamos de este lado, porque nos motiva a leer y estudiar más a profundidad la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti y que deseamos con todo el corazón que ésta llegue a lo profundo de tu corazón, que llene esa necesidad, que sane las heridas que tenga que sanar y te motivamos, que esa es nuestra intención, a que tú siempre busques de Dios de 1000 formas. Dios nos habla de muchas formas y hay que tener solo los oídos bien, ¿cómo se diría? No puede decir uno los oídos bien abiertos, ¿verdad? Pero estar atento a oír la palabra de Dios de todas las formas que Él nos habla, para que podamos aprender a caminar con Él y que nuestra esencia sea como ese perfume grato de nardo que María echó sobre los pies de Jesús, llegar a tener ese agradecimiento y ese amor como ella lo hizo con Jesús. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una tarde espectacular y que todo te salga bien. Hasta luego.